Bendecidos y bendecidas sean todos y todas. ¿Están bien? Estoy seguro que sí. Están bien en el Señor. Qué bueno estar una vez más. Esta participación me la entregaron anoche. Y bueno, todas las agendas cambian cuando ya uno está, ¿verdad?, como mentalizado. Pero qué bueno que estamos y que podemos continuar desarrollando esta temática que ayer iniciamos, y estoy seguro que en la primera impartición han sido edificados de igual manera. Vamos a continuar estableciendo algunas de estas verdades de los 9 componentes que son los que confirman, definen y establecen el nuevo pacto. Diga conmigo: confirman, definen y establecen el nuevo pacto. Son 3 verdades fundamentales que están a manera de prototipo a través de diferentes escenarios en la Escritura, como vimos ayer en la historia de David contra Goliat. Hay unos códigos poderosos que nos ayudan a poder comprender de una manera un poquito más práctica lo que representa y lo que esto significa para nosotros en el cumplimiento del eterno propósito. Es interesante porque lo que está sucediendo entre Goliat y David está pasando a manera de sombra. Diga conmigo: sombra. Porque eventualmente esa sombra se haría una realidad. La realidad era antes que la sombra, pero la realidad no se podía manifestar hasta que la sombra cumpliera su propósito. Por eso es que el Antiguo Testamento contenía el Nuevo Testamento, pero a manera de sombra. Diga conmigo: sombra. El tabernáculo era una sombra, el cordero que era sacrificado era una sombra, los tipos, las figuras, las ceremonias, los sacrificios, todo con sus intrínsecos detalles y con cada una de las cosas que se habían establecido allí, anunciaban, diga conmigo, anunciaban lo que había de venir. Al punto que dice la Biblia que la misma ley contenía los bienes venideros. Eran venideros a la luz de que todavía no había llegado la realidad. Pero una vez llega la realidad, dejan de ser venideros y son entonces establecidos en el presente. Por eso es que usted y yo no caminamos con una mentalidad acerca de un mejor futuro, sino caminamos con la mentalidad de que el futuro se nos ha entregado en el presente. Es la gloriosa realidad de lo que Cristo ha logrado para nosotros. Él consumó la obra para que usted y yo viviéramos en el presente como si todo ya hubiera terminado. Lo voy a repetir, porque lo que eso implica y significa es que usted y yo no estamos caminando hacia algo que va a suceder, sino algo que ya se cumplió. La experiencia de madurar en el proceso es lo que tiene que suceder para que se nos pueda confiar aquello que ya está adquirido para nosotros. Es como nuestros hijos. Usted quisiera darle a sus hijos de 6, 7, 8 años muchísimas más cosas, pero no puede hacerlo porque ellos no han madurado a la altura de poder manejar responsablemente lo que usted ya tiene para ellos. ¿Cuántos de nuestros hijos a los 10 años decían: déjame manejar el auto? ¿Alguien aquí se acuerda de eso? Y usted le decía: todavía no, porque todavía tú no tienes edad legal para poder manejar este vehículo. No es que no te lo quiero dar. Para mí es un deleite poderte dolar, pero no es responsable de mi parte entregarte algo que yo sé que todavía no estás listo para manejar. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo está dirigida en nosotros ahora para llevarnos a un estado de madurez en la cual podamos operar en la riqueza, en la grandeza y en la plenitud de lo que ya tenemos en Cristo para nosotros. No es que estamos haciendo para ganarlo, sino por cuanto lo han ganado, ahora nos están perfeccionando para poderlo manejar responsablemente. Esto es glorioso.
Porque el nuevo pacto es entonces aquello en lo cual se establece toda la intención del Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué implica esto? Que Dios tenía una agenda radical, diga conmigo, agenda radical, para regresarnos a Él. Tenía una agenda radical para volvernos a Él, para reconciliarnos con Él, para que volviéramos donde siempre debimos de haber estado, pero también desde donde procedemos. Por eso es que Adán, Lucas, el evangelista, lo llama hijo de Dios. Él era la representación en la tierra de lo que Dios es en su mundo. Pero también Adán era figura del que había de venir. Por lo tanto, Adán contenía a manera de sombra todo lo que ya se había acordado antes de Adán pecar. Por eso es que nuestra salvación no es motivada por el pecado de Adán, sino que es activada la redención por causa del pecado, pero la salvación es un decreto que Dios se había propuesto en sí mismo antes de Adán pecar. Por eso es que el Cordero es inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Que no importa lo terrible que Adán pudo haber hecho, lo que el Padre se había propuesto en Cristo ya era más glorioso que el pecado que Adán había cometido. Porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, superexcede. Por lo tanto, nuestra salvación no es la consecuencia del pecado de un individuo, sino el amor eterno del Padre que se había propuesto reconciliarnos con Él. No, lo voy a repetir porque algunos todavía interpretan la salvación desde Génesis 3 en adelante, pero antes de Génesis 3 en adelante, Dios se había propuesto en sí mismo que cuando el hombre pecara, Dios sabía o no sabía que el hombre iba a pecar. Seguro, por eso la provisión fue hecha antes, por eso es que usted tiene abogado antes que lo acusen. En este reino, en los reinos de la tierra, usted lo acusan y después busquen al abogado. En este reino tiene abogado para con el Padre. Ay, 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 ay. Por lo tanto, Dios tenía una agenda radical para reconciliarnos con Él. Pablo recoge esta realidad y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Con quién? Con Él, no teniéndole en cuenta sus pecados. Ahora, para que esto fuera una realidad, tenía que haber, y lo que estoy es sumando un poquito al principio de la representación y añadir una palabra hoy que va más en acorde con lo que el nuevo pacto representa. Tenía que haber una representación de nuestra parte, pero tenía que ser una representación exacta. Diga conmigo, representación exacta. No podía ser una representación con defecto. No podía ser una representación limitada. No podía ser una representación en copia. Tenía que ser una representación exacta. Tenía que poder cumplir con todos los requisitos que se habían establecido para que esa representación delante de Dios fuera válida. Esto Dios lo acordó sin ninguna participación de nuestra parte. Escuche esto, por favor. Cuando Dios determina reconciliarnos con Él, no nos pidió una opinión. No lo llevó a votación. No estaba buscando a quién le parecía y a quién no le parecía. No estaba haciendo una encuesta a ver cuántos estaban de acuerdo y cuántos estaban en contra. No, cuando Dios se determinó a hacer una reconciliación de la humanidad con Él, no pidió ningún tipo
de participación humana. Por lo tanto, lo que Él se propone hacer, lo hace a manera de un pacto unilateral. Unilateral. Por eso es que es nuevo. Es nuevo porque no se había visto que alguien tomara la decisión radical de decir: te voy a salvar aunque tú no estés de acuerdo. Voy a proveer todo lo que puedas llegar a necesitar para que puedas accesar todo lo que tengo para ti. El pacto es unilateral, kainos, no se ha visto antes, no tiene referencia humana, no lo podemos ver reflejado en ningún aspecto. Aún las sombras del Antiguo Testamento se quedan cortas, se quedan limitadas, porque lo que Dios está haciendo en sí mismo es tan nuevo que no hay referencia, al punto que se origina solamente en Él, y al hombre se le ofrece gratuitamente. Diga conmigo: por gracia. Se le extendió gratuitamente, se le ofrece gratuitamente. El ofrecimiento no tiene límite, no tiene señalamientos. El ofrecimiento es para todos los que quieran abrazar por la fe lo que Dios en Cristo le está regalando. Es un ofrecimiento para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea venga a la vida eterna. Por lo tanto, es un pacto, diga conmigo, unilateral, ofrecido por gracia. Para que este pacto fuera inquebrantable, tiene que ser establecido en un juramento. Tiene que haber juramento. Si no hay juramento, el pacto entonces no encuentra fundamento legal de operación. De ahí la palabra justicia. Diga conmigo: justicia. Por lo tanto, el pacto tiene que ser establecido en una plataforma de justicia. Es la justicia que se activa con el juramento la que entonces hace que ese pacto pueda ser ratificado. En el caso de Dios, se encuentra con algo un poquito diferente a lo que nosotros podamos entender, porque nosotros tenemos la capacidad de apelar a alguien superior a nosotros. Si usted es enjuiciado, usted siempre puede apelar a una corte superior hasta que llega a la corte superior. Usted, si es un hijo, puede apelar a la autoridad de su padre. Su padre puede apelar a la autoridad de su padre. Cuando usted mira a nivel humano, todos tenemos la capacidad de apelar a algo mayor o superior de nosotros. Pero ¿a quién iba a apelar Dios para hacer el juramento? ¿A quién iba a consultar Dios para poder establecer la base legal del pacto? Cuando empezó a buscar, no encontró, y lo que tiene que hacer es entonces jura por sí mismo, para que ese juramento entonces se convierta en la base legal que está establecida sobre el carácter mismo de Dios, que es incapaz de violar, romper o quebrantar lo que Él mismo se ha propuesto y se ha establecido. Por lo tanto, este pacto, cuando se hace, es establecido en ese juramento. Ahora, un pacto es entre dos partes y la otra parte del pacto tiene que calificar. Pero en el caso nuestro no calificábamos para el pacto, porque habían tres distinciones que dice la Biblia que a nosotros nos gobernaban. Número uno, pecado. Diga conmigo: pecado. No que cometimos pecados, sino que poseíamos una naturaleza pecaminosa. Con lo que Cristo trabaja no es con las actividades de la carne que está viciada según el viejo hombre. Con lo que Cristo trabaja es con la infección que causa
que la carne se corrompa hasta llegarse a perder. Por lo tanto, Cristo erradica, quita, anula, cancela, destruye el pecado. Pero ahora usted y yo, por medio del proceso de la santificación, que no es algo que nosotros buscamos, sino algo que se va manifestando por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo, nos lleva, nos encamina. Por eso es que todavía podemos pecar, pero el abogado dice, es cierto, ese pecado ya fue enjuiciado en la cruz, él o ella tendrá que pagar la consecuencia, pero el pecado de lo de ella no cancela el pacto que yo había hecho con mi Padre. ¿Por qué? Porque el que a mí me representó es hallado sin pecado y sin mancha. En otras palabras, no puede ser acusado, él no puede ser erradicado del pacto, porque él cumplió todos los requisitos. Esto es glorioso, porque entonces la Biblia dice, bueno, ustedes están en pecado, son infieles y aman más las tinieblas que la luz. Miren con quién Dios quería reconciliarse. No era que había un poquito de bueno para que nosotros llamáramos la atención de Dios. De hecho, Pablo lo dice, no hay ni siquiera uno. No hay uno en la faz de la tierra que pudiera decir, yo no soy tan malo. Y es uno de los grandes agravantes de la religiosidad, que la religiosidad mide la espiritualidad basado en el comportamiento del otro. En otras palabras, si el otro es más malo que yo, entonces yo no puedo ser tan malo como él, por lo tanto, tengo que ser mejor que él. Y la guerra en la mayoría de las congregaciones es que, ¿cuál es más espiritual que quién? ¿Quién es el más que ora? ¿Quién es el más que ayuna? ¿Quién es el más tiempo que lleva al lado del pastor? La gente asume que si esta persona lleva mucho tiempo al lado del apóstol, del pastor, del profeta, de alguna manera u otra, los años le añaden espiritualidad. Pero la Biblia no está concentrada en nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque usted no camina para ser espiritual. Usted es espiritual, por lo tanto camina. En otras palabras, lo que quiere decir es que lo que la Escritura nos está indicando es que en el proceso en el cual nosotros estamos no es para ser más espirituales, es para poder ser maduros. ¿Por qué? Porque usted es espiritual por la naturaleza que lo gobierna, no por las obras que está haciendo. Usted puede orar hasta que la garganta se le quede ronca, pero puede ser un carnal de primera fila. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con lo que tú haces para espiritualizarte. Tiene que ver con la naturaleza que te gobierna, la cual determina el estado y la condición en la cual tú y yo nos encontramos. En otras palabras, usted es espiritual de la cabeza a los pies. Antes decíamos pentecostal de la cabeza. Pastor, yo soy pentecostal de la cabeza. De hecho, cuando decíamos eso, era que orábamos más, que ayunábamos más y que no éramos tan malos como los otros que son fríos. A algunos se le encendió el bombillo pentecostal ahí, Usted también lo llegó a hacer. Nosotros somos de los que estamos en fuego. ¿Y qué era estar en fuego? Que nosotros tumbábamos sillas, terminábamos en el piso, pero los otros adoraban tranquilos y esos no tenían el mismo fuego que nosotros tenemos. Usted no hace cosas para ser espiritual, usted es espiritual, por lo tanto hace cosas. Era el dilema paulino en Primera de Corintios. Vosotros les quise hablar, les quise impartir como a maduro, pero me doy cuenta que todavía son niños espirituales. Entre ustedes todavía no pueden manejar ni los fundamentos de lo que debe de estar sucediendo como hermanos en Cristo. Oigo que hay divisiones, oigo que hay grupos sectarios, oigo que se llevan a las cortes, oigo que no saben juzgar el pecado, oigo que están permitiendo cosas que no deben de permitir.
Oh, Corintios, ¿qué le ha pasado a ustedes? La sorpresa del apóstol era que gente teniendo una naturaleza tan poderosa como la de Cristo en ellos, de repente se encuentran actuando como si no tuvieran esa naturaleza. ¿O acaso no es ese nuestro gran reto? Que no hemos todavía podido expresar la gloria, la grandeza, la magnitud, todo lo que se nos ha confiado en el nuevo pacto. Por lo tanto, la obra de Dios tiene que venir a madurarnos en esa realidad que ya estamos establecidos. Por lo tanto, para hacer el pacto, aquellos con quien Dios quería reconciliarse están en una condición caótica. Caótica. Pecadores, infieles, amaban más las tinieblas que la luz. En otras palabras, no había nadie que pudiera llenar las calificaciones. Job lo dice de esta manera, Job 22-33. Porque Dios no es ser humano, y estoy leyendo de la palabra de Dios para todos. Porque Dios no es un ser humano como yo, a quien yo pueda responder, mire esto, en un tribunal a sus acusaciones. En otras palabras, cuando Dios va a enjuiciar a alguien, Dios lo que está diciendo, ¿y quién puede revocar eso? ¿Y quién puede tener defensa propia? ¿Y quién puede decirle lo contrario? Si Dios dice pecador, ¿quién le puede decir que no es pecador? Si Dios le dice infiel, ¿quién puede decir que no es infiel? Si Dios dice caminan en tiniebla y no amaron la luz, ¿quién puede decir lo contrario? Job entiende que nadie puede responder. No hay quien sirva de mediador entre los dos. No hay quien pueda con su autoridad. No hay quien pueda decidir entre nosotros. Esta es la condición. Por favor, no pierda de vista lo que quiero trazar a través de esta ponencia. Note lo que está diciendo Job. Job está diciendo, sobre la faz de la tierra no hay un digno representante. No hay quien pueda apelar mi caso. No hay quien pueda abogar por mí. Estoy indefenso, estoy enjuiciado y aquí ya no hay forma de librarnos de esta. Esta es la grandeza del evangelio. Por eso es que el evangelio no es la convocación de la humanidad para que tengan un nuevo sistema de creencia. Eso es religiosidad. Cualquiera puede hacer eso. El evangelio tampoco es meter a la gente dentro de 4 paredes para enseñarle a cantar 3 rápidas, 2 lentas, los anuncios, la ofrenda, la exhortación, hasta la semana. Eso no es el evangelio. Eso son las versiones diluidas que nosotros tenemos del evangelio. El evangelio tampoco es llevar a la gente a través de 12 clases para convertirlos en discípulos. Eso tampoco es el evangelio. El evangelio tampoco es reuniones con entusiasmo para que la gente se goza y pueda disfrutar la experiencia de estar juntos. Tampoco eso es la experiencia del evangelio. El evangelio no es otra cosa que el anuncio de Dios, de que el representante entre Dios y los hombres ya había aparecido. Lo que había estado a manera de sombra, lo que había estado codificado en el antiguo pacto y en los pactos anteriores, ahora en el cumplimiento del tiempo aparece en la historia. Alguien aquí debería de decirle amén a eso. El evangelio que muchas veces nosotros vivimos nos cansa, pero es imposible estar en Cristo y vivir un evangelio sin poder, un evangelio a media, un evangelio que no causa una vida transformada. Por eso, si no nos cuidamos, terminaremos igual que muchos demás, que tenemos todas las cosas correctas, pero nuestra vida no lo refleja. Seremos diestros en el uso y el manejo, en la explicación y en la exposición, pero no nos afecta personalmente. Porque el evangelio no es un nuevo sistema de creencia. El evangelio es el anuncio. Por eso es que son las buenas nuevas de que finalmente el representante entre Dios y los hombres aparecería en la historia. Lo que Él traería jamás lo podremos comprender en este lado. Es tan increíble lo que logró, que Pablo dice que la obra del Espíritu nos tiene que llevar a poder ver las riquezas. Y eso requiere un proceso de revelación,
una impartición soberana de Dios donde se nos quitan las escamas y podemos ver más allá de lo normal, de lo natural, de lo que tenemos por delante, de aquello que parece en el momento ser lo más grande, cuando en el Evangelio tú has podido ver los poderes del siglo venidero depositados en tu presente. Entonces tu realidad presente jamás se limitará a lo que estás viviendo en esa ocasión. Por eso es que usted se puede parar, no es porque es una palabra positiva, no es porque usted es más positivo que la gente que tiene a su lado, no es porque usted tiene fuerza de voluntad. La fe no es fuerza de voluntad, la fe es la respuesta en obediencia a lo que otro ha dicho, y usted lo abraza y dice: si Dios lo ha dicho y su carácter se ha revelado y Él es fiel y verdadero, entonces aunque esté muerto viviré, aunque esté escaso tendré abundancia, aunque esté cojo voy a correr, aunque esté muerto voy a vivir. Aleluya. El Evangelio es el anuncio, diga conmigo, es el anuncio. Es el anuncio, la metáfora que se usa en la Escritura y las diferentes formas que se expresan para comunicar esto está en múltiples maneras. El reino tiene que ver con eso, es la llegada del rey. Pero usted puede tener el reino y no tiene rey. Usted lo que tiene es que vive en el reinado, pero no disfruta de los beneficios del rey. Por eso nuestra pasión no son los beneficios de la casa del rey. Pablo no dijo: tengo dolores de parto hasta que tenga la iglesia más grande en Corintio. ¿Fue lo que él dijo? No, él no dijo: tengo dolores de parto hasta que yo pueda conocer todas las doctrinas de la Biblia. Ni tenía Biblia. Tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado. El asunto es que Cristo no puede ser enseñado. Y aquí es donde muchos de nosotros nos equivocamos, que venimos a aprender de otro mortal acerca de Cristo. Y con lo que Él nos puede impartir de Cristo, también nos puede impartir muchas cosas que no tienen que ver con Cristo, tienen que ver con Él. Y como en la tierra de los ciegos los tuertos son reyes, hay gente que cuando empieza a escuchar cosas nuevas y cosas lindas, le dice amén sin haberlo procesado, sin haberlo juzgado, sin haber evaluado, sin haber hecho su trabajo de escrutinio, de juzgarlo por la palabra. Nos ayude Dios en este tiempo a poder concentrarnos en que la verdad no es lo que otro dice, sino lo que Cristo ha establecido. La verdad no es un conjunto de doctrina, es una persona viva que ha sido impartida en tu espíritu, que se está formando para manifestarse. Por eso le dije anoche que no nos vamos a parecer, que de cada vez a cada año, mientras que el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Esa renovación tiene que ver con la conformidad del carácter de Cristo. El hombre agresivo, imponente, carnal, el hombre impulsivo, de repente se encuentra manifestando paciencia, longanimidad, bondad, gozo. La mujer que fue maltratada y tiene arranques cíclicos de depresión, en el Evangelio encuentra la liberación de esa atadura y de esa herida que se causó en su alma. De repente esa mujer aparece en el escenario de la vida. Si bien es cierto que 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo ahora, pero de lo que yo te voy a dar jamás tendrás sed, porque te vas a satisfacer en lo más íntimo de tu vida. Alguien aquí debería de saber que lo que a ti te ha estado perturbando, en el Evangelio tiene solución, en el Evangelio tiene respuesta, en el Evangelio tiene la salida. Porque el Evangelio no es lo que creemos. El Evangelio son las buenas nuevas de que el representante llegó. He aquí, os doy buenas nuevas
¿De qué? ¿De qué? De gran gozo. Porque hoy parece que los ángeles sabían algo que todavía nosotros no hemos entendido, y si lo hemos entendido, hemos perdido el entusiasmo de lo que allí sucedió. ¿Por qué? Porque estamos tan concentrados en lo que debemos de saber que se nos olvida quién es el que lo debe de enseñar. Aquel maestro, consejero, príncipe de paz que está dentro de ti. Óyeme bien, la mayoría de las cosas que escuchemos a nuestra mente se le escapará, pero yo te puedo garantizar que cuando estés aún allí en los momentos más complicados de tu vida, allí quizás no te acuerdes de la última palabra de revelación, pero estará la persona que se te metió por dentro, estará el Rey de Reyes. Vas a empezar a caminar a la luz de que te pueden meter preso, pero la palabra dentro de ti no está presa. Podrás estar allí en el calabozo de más adentro, pero allí Dios te está dictando la palabra de revelación que va a formar el carácter que se va a manifestar. Una cosa es yo estar buscando mensajes para predicarle a la gente, y otra cosa es que el mensaje me transforme a mí. Eso son dos cosas totalmente diferentes. Y nosotros los predicadores, yo sé de lo que estoy hablando. La demanda que se te pone, la expectativa de la gente, lo que la gente quiere escuchar. Pastores, tenemos que quitarnos esa presión. La gente te va a poner una demanda para intereses personales de ellos. Pues me voy, porque aquí la palabra es la misma. Predícale a Cristo por la mañana, al mediodía y por la noche. Predícalo de diferentes maneras, predícalo de diferentes formas. Háblale de la semilla, es Cristo. Háblale de la red, es Cristo. Háblale de las diferentes expresiones donde el Rey manifiesta su reino. Y cuando la gente ya empiece a apasionarse, Pablo decía: yo quiero ser hallado en él. Yo no quiero ser hallado en la última revelación del momento, porque la última revelación del momento no es algo. La última revelación del momento es a alguien, y ese alguien, Dios, habiendo hablado en otros tiempos por nuestros padres y profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, por el cual todas las cosas han sido creadas. La mayoría de las veces hoy, ¿sabe cuál es nuestro compartir con la gente? Lo que nosotros creemos. Qué limitado nuestro evangelio, a donde hemos reducido el evangelio, a lo que yo creo. Por eso la reconciliación de las cosas se nos hace tan compleja. Porque Pablo se encarga en todo el capítulo 5 de la carta a Corintios de hablarnos de la diferente perspectiva que tiene ahora la iglesia en la nueva criatura, la nueva cosmovisión que se nos ha dado. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, el cual, no habiendo cometido pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hallados justicia de Dios en Él. Ahora usted y yo tenemos el mismo ministerio. ¿Cuál es el mismo ministerio? El mismo que el representante trajo, el mismo que el representante introdujo, de que ahora ya Dios había provisto todas las cosas necesarias para que volviéramos a regresar a Él, para que estuviéramos en el lugar donde siempre debimos haber estado. Lo que el primer Adán echó a perder, el postrer Adán lo redimió de tal manera que redimió hasta aquel que había echado a perder lo que primeramente nunca debió haber manifestado. Pero bendito sea Dios en Jesucristo, que hoy estamos en Cristo, el que ha reconciliado todas las cosas con Él y nos ha hecho una nueva criatura para la gloria del Padre. Este pacto, entonces, se establece y Dios tiene que proveer el medio, porque no había quien calificara para ejercer la otra parte. El que Dios proveyera se convertiría en mediador entre Dios y los hombres. También la Biblia lo describe como el intercesor. La palabra intercesor en hebreo es el que actúa entre las dos partes con la intención de reconciliarlo. Es como decir, el pecado nos dividió,
y Dios lo hizo a él pecado sin haber cometido pecado. Nunca adulteró y murió como adúltero, nunca fornicó y murió como fornicario, nunca robó y murió como ladrón. Para que tú y yo, siendo ladrones, adúlteros, fornicarios, mentirosos, infieles, pudiéramos ahora ser santos, justos, separados, escogidos. Ay. El intercesor, ¿qué hacía? El intercesor se paraba en el medio y tenía que hablarle a esta parte los intereses de esta parte. Y tenía que hablarle a esta parte los intereses de esta parte. Por lo tanto, como intercesor, él es enviado como apóstol para hablarnos los intereses del Padre. Pero como sumo sacerdote, se para delante del Padre para interceder a favor de nosotros. Era imposible que no pueda ser aceptado aquel que, no habiendo cometido pecado, estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar y por eso ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre debajo del cielo, no hay un nombre que se nombre en la tierra, no hay un nombre que se nombre debajo de la tierra que pueda sostenerse ante la realidad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre toda rodilla se doblará. Ante ese nombre podemos pararnos delante, aunque la carne diga lo contrario, aunque mi mente diga lo contrario, pero en el nombre que es sobre todo nombre está el desatamiento de la autoridad del pacto, porque es el representante legal, es aquel en el quien se le ha confiado la investidura total de poderle hablar a los hombres de parte de Dios y poderle hablar a Dios de parte de los hombres. Este hombre es el hombre que vino como el Hijo de Dios, pero murió como el Hijo del hombre, para que muriendo como el Hijo del hombre pueda llevar los hijos del hombre a convertirse en los hijos de Dios. Intercesor también significa en el griego aquel que actúa como la garantía. O sea, el intercesor actúa como la garantía para asegurar lo que de otra manera no se puede obtener. ¿Me explico? A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Él lo dio a conocer. Me gusta una versión que dice que Él es el que explica a Dios. Él es la explicación de Dios a los hombres. Y Él es la explicación de los hombres delante de Dios. Porque no habiendo cometido pecado, sufrió como uno de nosotros para poder identificarse, para poder relacionarse. Pasó hambre, fue tentado, pero sin ceder a la tentación. Él vivió todos los destellos que nuestra carne pueda jamás experimentar: soledad, depresión, sufrimiento. Cuando en la cruz el pecado mismo de la humanidad es depositado delante de Él, su desfiguración no solamente física, sino también su condición en la cual se encontraba en la justicia divina, causó que el Padre quitara el rostro por un momento. Pero bendito sea Dios en Jesucristo, que eso lo hizo sin haberse identificado con el pecado, para ahora vivir, para interceder continuamente para con los suyos. Quizás tú te has encontrado, y yo sé de lo que estoy hablando, que por causa de un pecado, de una falta, quizás te sientes la persona más miserable, pero en vez de Él correr de ti, lo que hace es que está más intensamente mostrándote su gracia
y su amor. Muchos vienen y se congregan con el temor, vienen escondidos detrás de sus hojas que ellos mismos han creado. Pero Dios te dice: no hace falta que te cubra, ya yo te cubrí con mi sangre. No hace falta que te esconda, ya yo me acerqué a ti y te expliqué quién soy. ¿O acaso no has visto quién soy? Soy el que se acerca a las mujeres que tienen flujo de sangre y la ley las condena, pero yo voy y las sano y las toco. Soy el que la ley dice: sácalo de la villa porque es un pecador leproso. Pero yo soy el que me meto dentro de la villa de los leprosos, los toco, le doy la vista, los sano, los restaura. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si esto a ti no te mantiene con una expectativa de lo que es la gracia de Dios manifestada, yo no sé qué es lo que lo va a causar. Porque cada vez que tú y yo nos levantamos por la mañana, Él nos explica al Padre, pero también nos explica a nosotros delante del Padre. Por lo tanto, puedo caminar con la certeza de que mi día está cubierto desde por la mañana hasta por la tarde. Desde que me levanto, el Gesed de Dios, sus misericordias son nuevas. ¿Cómo? Cada vez que diezma, cada vez que pacta, todas las mañanas. Este intercesor se paró delante de nosotros. Por lo tanto, entender esto, y ya voy cerrando, es importante, porque el pacto nuevo o el nuevo pacto no es un pacto que se hace con nosotros, es un pacto que Dios hizo con Él mismo. Lo voy a repetir. Para algunos de ustedes esto es pan comido, pero a otros quizás están empezando a caminar ahí. El pacto que Dios hizo no lo hizo con individuos. Tú ni opinaste, ni nos preguntaron, ni nos enviaron una forma por Twitter. Fírmala aquí a ver si estás de acuerdo con lo que Dios va a hacer con la humanidad. No había un posting en Facebook. El pacto fue con su Hijo. En la divinidad, el Padre garantiza el lado divino, pero el Hijo garantiza el lado humano. Lo voy a repetir. Dios Padre garantiza el lado divino. Ese pacto se hizo con un jura, que es el segundo punto de los 9, pero estoy en el primero. Se hizo con un juramento. Diga conmigo: inquebrantable. Diga conmigo: incapaz de que pueda ser anulado. Porque fue hecho por un juramento divino. Pero el Hijo garantiza el lado humano. ¿Qué significa eso? Que el nuevo pacto no está bajo nuestro control. Está fuera de nuestros límites para poder ser invalidado. Por lo tanto, quien lo garantiza es Dios mismo. Y esto lo constituye un pacto incondicional e inquebrantable. Jesús entonces se convierte en el hombre representativo del nuevo pacto. Él hace pacto exclusivamente como nosotros y por nosotros. Jesús no necesitaba hacer pacto. Jesús no necesitaba beneficios de parte de Dios. Al fin y al cabo, era Dios. Él no necesitaba redención de pecados, ni perdón de pecados. Él no necesitaba misericordia extendida y tampoco una manifestación de su gracia.
Jesús, como representante, hizo el pacto por nosotros y lo hizo como nosotros. ¿Por qué? Porque aquel bendito día nosotros estábamos en Él. Y como estábamos en Él, es como si nosotros hubiéramos hecho el pacto con Dios mismo. La razón por la cual usted está en pacto no es porque es bueno, es porque Él es bueno. La razón por la cual Dios decide bendecirte no es porque tú diezmas, es porque estás en Jesucristo. La razón por la cual ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios no es porque tú faltas a los cultos de la semana o que eres fiel a todas las actividades de la iglesia, es porque eres hallado en el Hijo. Y si eres hallado en el Hijo, hay una retrospección divina que aún desde el vientre de tu madre, allí cuando todavía no se sabía que iba a salir de aquello que estaba por nacer, allí había uno que Dios había encontrado en Cristo. Alguien aquí debe de decirle amén a esto. Lo que te estoy diciendo es que el representante dijo: yo morí sin necesidad para que tú vivas aunque no te lo merezca. Yo me hice pobre para que tú fueras enriquecido. Yo he venido a representarte, Padre, a este que ves aquí, Urayoán, que nacerá en un pueblo del Caribe. Por él yo entregué todo, por él yo di mi vida, por él fui a la tumba, por él fui al sepultado, por él fui resucitado y por él fui glorificado. Contra él no hay condenación, contra él no hay acusación, contra él hay un acta que ha sido anulada. En él es como si fuera yo, papá. En él es como, en mí es como si yo fuera él. Por lo tanto, Padre, él camina sobre la tierra como cuando yo caminaba sobre la tierra. Él es tu exacta representación. Y como ahora yo no estoy presente en cuerpo físico, los envío a ellos con la misma gloria que tuve contigo. Yo les he dado a ellos, para que así como tú y yo somos uno, ellos ellos también sean uno. Como tú me enviaste a mí, yo también los envío a ellos. Si el mundo necesita salvadores, bienvenidos a CAM 2014. Si el mundo necesita reconciliadores, bienvenidos a la autoridad del nuevo pacto. Porque en la autoridad que Él vino es la misma autoridad que Él nos manda. Para que vayamos a decirle al mundo: no hay necesidad de vivir en la condición que está, porque ya Dios envió al representante. Señor, apaciónanos otra vez. Que mucho daño nos han hecho ciertas cosas. Porque cuando tú condicionas tu salvación a tu mínima experiencia, pierdes de vista la cosmovisión de lo que esto representa. Por eso Pablo era capaz de salir de su comodidad, de pasar naufragios, desvelos, ayunos, de ser apedreado, maltratado, traicionado en muchas ocasiones por los mismos hermanos, con tal de que alguien supiera que Dios había enviado al representante. Qué violento. Dígame si ese no es el programa de evangelismo más intenso que usted jamás podrá conocer. Pero la gente ha reducido la salvación a mi llamado, a mi destino, a mi predestinación, a mi escogimiento, y se nos ha olvidado
que Dios estaba en Cristo reconciliando.